Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara, trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 13, Lluvia de Fuego. Mientras tanto, toda la gente de la isla de Marley, desde que apareció el titán fundador, habría evacuado la ciudad. En eso la madre de Reiner diría, tenemos que huir todos. Deprisa, Leonhard, Uber, Finger. En eso el padre de Pig diría, pero ¿qué pasará con los niños? Ni siquiera tuvimos tiempo de saludarlos después de su llegada. En eso el padre de Annie diría, sí, no pude ver a mi hija, quería abrazarla después de un largo tiempo que no la he visto. En eso el padre de Reiner diría, ellos estarán bien, seguramente están luchando contra ese monstruo, señalando al titán fundador. Donde después diría, lo importante es que nosotros escapemos, si no, no podremos observar cómo nuestros hijos lograran limpiar nuestros nombres. En eso los demás padres no estarían muy convencidos, pero después aceptarían. En eso la madre de Reiner diría, vamos Gaby, tu primo nos protegerá, no te preocupes. En eso una pequeña niña de pelo castaño estaría muy sorprendida, pero a la vez muy asustada al ver el monstruo que estaba destruyendo su ciudad. Mientras tanto Magad se estaría levantando con varios soldados, junto con Porco de los escombros, mientras estaban heridos, con varios paracaídas. En eso uno de los soldados diría, comandante casi no la contamos, donde después Magad diría, lo sé, pero no hay tiempo para desperdiciarlo, tenemos que llegar a donde se encuentra Bertold, y si es posible comunicarnos con los demás guerreros para que todos puedan alejarse. Díganme, algo del equipo de comunicación se rescató. En eso los soldados comenzarían a inspeccionarlo. Pero después unos dirían, logramos salvarlo, pero está dañado, necesitamos tiempo para arreglarlo. En eso Porco diría, arréglenlo lo más pronto posible. En eso los soldados estaban a punto de decir algo, pero después escucharían un gran estruendo, y en eso al voltear, verían como arriba del titán fundador se estaba librando una gran pelea. En eso Magad diría, rápido, denme un visores, a lo que después uno de los soldados lo haría, y después Magad al tomarlos y ver en esa dirección se sorprendería, y después diría, no puede ser. A lo que Porco le dirían, ¿qué sucede comandante? En eso él diría, los guerreros, y nuestros dos aliados están peleando contra titanes, y no cualquiera de los titanes, sino a los antiguos poseedores de los 9 cambiantes, así ellos se sorprenderían, y después Magad diría, tenemos que movernos, rápido busquemos a Bertold, después repararán ese equipo, así los soldados asentirían su cabeza, y después todos irían deprisa a donde se habría dirigido Bertold. Mientras tanto con Bertold, él estaría encima de un tejado, mientras veía al titán fundador acercarse, donde después diría, Annie, Reiner, Pig, ¿qué estará pasando con ellos? Porque se ve mucho movimiento encima del fundador, donde después diría, ¿acaso la misión falló? ¿Y qué habrá pasado con el comandante Magad? Su dirigible cayó, pero él me dio la orden de quedarme aquí, y en caso de que yo viera a los demás dirigibles que van a bombardear esta zona, les avise a mis compañeros con unas bengalas. En eso él miraría una mochila que traía algunas bengalas, así como también una pistola para dispararlas. Mientras tanto en el fundador, Ryu estaría esquivando los golpes de los titanes colosales, mientras les cortaba los tendones de las piernas, así logrando derribar a unos. En ese momento uno trataría de pisarlo, y después Ryu daría un fuerte salto. En eso llegaría a lo más alto de su músculo, y después Ryu comenzaría a correr, mientras sacaba su katana. En eso él comenzaría a cortar más tendones de su pierna para que no pueda moverla, pero después otro titán colosal trataría de atacarlo, pero en eso Ryu daría un fuerte salto, y después el titán colosal golpearía a otro, así derribándolo. Mientras que Ryu se lanzaría sobre él con su katana en posición de ataque. En eso Ryu diría, te voy a sacar tus ojos maldito, donde después se la clavaría en los ojos, así logrando que el titán colosal perdiera la vista. En ese momento el titán colosal se tocaría sus ojos, y después Ryu aprovecharía esto, y le cortaría su nuca. En eso el titán colosal comenzaría a caer mientras se comenzaba a desintegrar. En eso Ryu saltaría a la nuca de otro titán colosal, y después procedería a cortarle la nuca. En ese momento mientras el titán colosal caía, Ryu podría observar al titán bestia de Zeke, quien también le regresaría la mirada. En eso el titán bestia tomaría varios escombros y después los comenzaría a destruir, y después se los comenzaría a arrojar a Ryu, quien se sorprendería, pero después él se comenzaría a mover mucho más rápido en dirección de él, mientras iba esquivando los escombros a una gran velocidad, al igual que iba destruyendo varios. En ese momento estaba a punto de acercarse más al titán bestia, cuando un titán
titán mandíbula se dirigiría a donde estaba él y trataría de atacarlo, al igual que un titán carguero, mientras que un titán martillo se encargaría de golpearlo con un mazo. En eso Ryu diría, maldición, y después al titán mandíbula que se acercaba a él, Ryu utilizaría su cabeza para impulsarse lejos de todos, y después lo conseguiría con éxito, pero en eso otro titán colosal trataría de atacarlo y después Ryu diría, maldición, no dejan de salir titanes, parecen cucarachas. En eso él se colocaría arriba de unos de los huesos del fundador, y después diría, maldición, ¿de qué modo podremos detenerlos? Pero en ese mismo momento Ryu se daría cuenta de las bombas que habían colocado, y después diría, es cierto, aún no las hemos detonado, si logramos hacerlas explotar, tal vez podamos destruir a estos titanes, donde después Ryu miraría como más titanes cambiantes estarían apareciendo y después diría, pero no puedo hacerlo solo. En eso él miraría a todo su alrededor y después lograría divisar a Yuri y a Pik, quienes estaban luchando en contra de varios titanes, y después Ryu diría, jamás creí que diría esto, pero necesito su ayuda. En ese momento los titanes mandíbula y carguero estarían comenzando a subir los huesos en los que estaba parado Ryu y después diría, será mejor hacerlo rápido, y después él comenzaría a dirigirse a donde estaban ellas, mientras tanto con Yuri y Pik, ellas estarían luchando juntas, mientras que Pik se encargaba de llevar a Yuri, ella estaría disparando con sus armas. En ese momento ellas estarían acabando con varios titanes ya que Yuri saltaría con frecuencia de Pik, y después les cortaría la nuca a los demás titanes, pero en ese mismo momento Pik recibiría un fuerte golpe en la cabeza que la enviaría a estrellarse contra los huesos del fundador. En eso Yuri diría, Pik, pero después Pik se repondría y en eso diría, guay, eso dolió, donde después al reponer su mirada y ver quién fue el que la atacó se sorprendería, y después el gran ángel diría, el avatar de la justicia ha llegado, aquellos que osen derramar sangre inocente pagarán caro sus acciones. En eso señalaría a Pik y después diría, tú, yo seré quien te juzgue por tus pecados contra la gente del día. En eso Pik se pondría asustada, ya que ese tipo iba decidido a atacarla, pero después justo antes de que el gran ángel hiciera algo, Yuri gritaría alto oro, donde después el gran ángel la miraría y en eso diría, Yuri, estoy a punto de aplicar mi justicia contra esa pecadora, dime qué sucede. En eso Yuri le daría un fuerte golpe en la cabeza, y después el gran ángel diría, guay, eso dolió, dime por qué lo hiciste Yuri, a lo que ella diría, qué estúpido eres porque la estás atacando. A lo que él le diría, es nuestra enemiga, no se supone que tenemos que acabar con ellos para salvar a la gente del día. En eso Yuri diría, es cierto, tú no estabas cuando surgió el titán fundador, verás. En eso Yuri se encargaría de explicarle todo al gran ángel quien diría, oh, ahora lo entiendo, entonces esta cosa en la que estamos parados es el titán fundador, eso explica mucho. En eso Yuri diría, así es, a lo que el gran ángel diría, entonces ya no son nuestros enemigos, ahora son nuestros aliados, a lo que Yuri diría, correcto. En eso diría, pero entonces ¿quiénes son nuestros enemigos? En eso Yuri le estaría a punto de decir algo, pero después llegaría Ryu. En eso Yuri diría, Ryu, a lo que después Pik y el gran ángel lo mirarían, y en eso Ryu diría, Yuri, donde después ella al ver la gran cantidad de sangre de su brazo le diría, ¿estás bien? Tu herida parece ser más grave. Esto lo diría con una mirada preocupada. En eso él le diría, no hay tiempo para eso Yuri. En eso él miraría a todos y después diría, escúchenme, tenemos que alejarnos de la columna del fundador. En eso todos se sorprenderían, y después Pik diría, ¿por qué? ¿Acaso los dirigibles se están acercando? En eso Ryu diría, no, a lo que todos se sorprenderían, y después Ryu diría, las bombas, aún no las hemos detonado, pero con todos los titanes que están aquí será demasiado complicado, la única opción que tenemos es detonarlas a distancia, donde después miraría a Yuri y le diría, Yuri, necesito que me ayudes con eso, puedo disparar rápido, pero no creo que los demás titanes me permitan lanzar flechas con fuego, así que necesito que me ayudes a disparar, tú te encargas de la parte trasera, yo de la delantera, y después ambos nos encargaremos de la parte de en medio. En eso Yuri estaría sorprendida ya que Ryu nunca antes le había pedido ayuda, pero después ella pondría una sonrisa, y en eso diría, está bien. En eso Pik diría, ¿y nosotros qué haremos? A lo que Ryu diría, escapen de este lugar, pero mientras lo hacen traten de distraer a la mayor cantidad de titanes que puedan. Eso nos dará tiempo para detonarlas,
titanes, donde después Yuri le diría al gran ángel, haz lo que dice, en eso él diría, no, yo quiero estar al frente de la pelea, y después Yuri diría, ayuda a proteger a la gente que aún no ha conseguido escapar, si el fundador los aplasta no podrás ser el avatar de la justicia, ante esto él se sorprendería, y después diría, muy bien, el gran justiciero los ayudará, en ese momento también llegarían Reiner y Andy, y después Pig les explicaría su plan, en eso ambos se sorprenderían, pero después asentirían su cabeza. En ese momento todos se pondrían de acuerdo, y después Ryu y Yuri comenzarían a correr mientras sacaban sus armas, y después comenzaban a luchar en contra de varios de los titanes cambiantes que los estaban esperando, pero en ese mismo momento Reiner y Andy, así como Pig y el gran ángel los comenzaría a golpear con fuerza, y después se pondrían en medio del campo de batalla, y en eso comenzarían a llamar la atención de todos los titanes, así ellos lo conseguirían con éxito, y después los titanes los comenzarían a atacar. Mientras que el gran ángel se encargaría de luchar en contra de los titanes colosales, pero en ese mismo momento el titán bestia los miraría y comenzaría a arrojarles escombros, en ese momento todos los guerreros estaban comenzando a correr a las orillas del fundador, junto al gran ángel, en eso Ryu diría, ahora Yuri, vamos, si ese maldito titán bestia nos logra ver, nos comenzará a lanzar más objetos y será más complicado disparar nuestros ataques, en eso Yuri diría, claro, y después ambos comenzarían a subir a lo más alto de los huesos del fundador. En eso llegarían a unos huesos los cuales estarían ubicados en el campo de visión de los explosivos, y después Yuri diría, desde aquí veo los explosivos, a lo que Ryu diría, yo también, así que hagámoslo, en eso Ryu sacaría su arco, y después él comenzaría a colocar varias flechas, mientras una aura de color rojo y azul estaba comenzando a salir de él, y en eso las flechas comenzarían a tomar un tono rojizo, y después Yuri se sorprendería, y en eso ella sacaría unos cañones grandes, con una mira de láser, y después Ryu le diría, ¿estás lista Yuri? Y en eso ella le diría, claro que sí, y después Ryu diría, entonces, ahora, y en eso los guerreros escucharían el grito de Ryu y después Pig diría, es la señal, todos deprisa salten, así Reiner, Annie, el gran ángel y Pig saltarían del fundador, mientras que Zeke al escucharlos gritar diría, maldición, todos correr no dejen que esas bombas exploten, donde después ellos comenzarían a correr, mientras que Ryu y Yuri comenzaban a disparar sus proyectiles, y en eso las flechas de fuego de Ryu lograrían darle a las bombas que estaban en la columna del fundador, mientras que las balas de Yuri lograrían detonar las que estaban en la espalda baja, así habrían una gran explosión donde muchos de los titanes cambiantes estarían siendo consumidos por el fuego, donde después ambos seguirían disparando más proyectiles así, creando más fuertes explosiones y detonando más bombas, en eso el titán bestia de Zeke se enojaría por esto, y después vería que habían algunas bombas en el cuello del fundador, donde comenzaría a correr con varios titanes. En eso Zeke vería que ambos estaban apuntando a donde estaban esas bombas y después le diría a los titanes colosales, destruyan esos huesos, no dejen que ellos consigan disparar, en eso les diría a los demás que se acostaran en esas bombas, donde después ellos comenzarían a correr, y se comenzarían a apilar en las bombas del cuello, en eso los titanes colosales también comenzarían a golpear los huesos, mientras que algunos de los mandíbula y carguero estarían subiendo por ellos. En eso Zeke, junto a otros titanes bestia comenzaría a arrojar grandes trozos de tierra, donde después comenzarían a darles de lleno a los dos, pero ellos los estarían esquivando, pero en eso uno golpearía a Yuri y la dejaría inconsciente, y después Ryu diría, Yuri. Y en eso él se dirigiría a ella, y después la tomaría, y en eso ambos comenzarían a caer del fundador, mientras tanto Magat y los demás se dirigirían a donde estaba Bertold, y después Porco diría, ¿cuánto tiempo falta para que los titanes colosales lleguen a tierra? En eso uno de ellos diría, 6 minutos señor, en eso Magat diría maldición, tenemos que darnos prisa.